Bienvenidos. Ahí van llegando Buen día. todos. Buen día. Día. Buen día. Buen día. Y siguen entrando por aquí. Bueno, ya superamos los 100 y además estamos transmitiendo por Facebook. Así que seguramente vamos a tener muchos Hay muy buena convocatoria. compañeros. Muy buena convocatoria. Sí, creo que esta es una de las charlas también más convocantes. Hay muchísimos interesados en psicología. Muy bien, bienvenidos a todos. Les doy la bienvenida a esta nueva instancia de Socios 2020. Mi nombre es Itatí Cabral, soy parte del equipo de Junior Achievement y tengo la alegría de compartir con ustedes hoy este espacio. Estamos muy contentos y les agradezco mucho porque hoy vamos a escuchar el recorrido y la experiencia de los profesionales que se desempeñan dentro del área de la psicología desde distintos ámbitos y con distintos roles. Es el área en la que ustedes están pensando formarse, chicos, así que es una gran oportunidad. Los participantes de Socios 2020 están dentro de la sala de Zoom con nosotros y además, como les decía, estamos transmitiendo por Facebook, así que todo el mundo puede acceder y compartir y multiplicar este momento. Le quiero dar una bienvenida muy especial a nuestros panelistas, que son los que hoy hacen posible de alguna manera esta conversación que queremos instalar, y se los voy a presentar. Está con nosotros Gabriela Renaud. Gabriela es licenciada en psicopedagogía y en psicología por la Universidad de El Salvador. Es doctora en psicología de la University of Western Canada y doctora en educación de la Universidad de El Salvador. Actualmente se desempeña como decana de la Facultad de Psicología y Psicopedagogía de la Universidad de El Salvador. Es investigadora del CONICET y El Salvador y clínica analista, profesor de titular universitaria, miembro de la UNESCO, máster en técnicas observacionales, supervisora de hospitales en los servicios de salud mental y consultora para varias organizaciones. También es autora de libros y de numerosas publicaciones y mamá de 2 hijas. También está con nosotros Alejandra Alonso. Alejandra tiene una trayectoria de más de 20 años en Manpower. Desde el inicio se desarrolló en la gestión de responsabilidad social local, ocupando progresivamente posiciones de mayor liderazgo en el área a nivel corporativo. A partir del 2012 se desempeña como gerente de diversidad e inclusión laboral. Integra el Consejo Ejecutivo de la Red de Diversidad de la Universidad Torcuato Di Tella y coordina la Mesa de Discapacidad. Es además miembro de la Red Diversidad e Integración del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina, IDEA. Es magíster en Psicología Organizacional y Empresarial de la Universidad de Belgrano y tiene una certificación internacional en Coaching Ejecutivo. Realizó una especialización en Gestión de Servicios para la Discapacidad en la Universidad de Salud y es licenciada en Educación Especial por la Universidad del Salvador. Y completa nuestro panel de hoy Miguel Espeche. Miguel es licenciado en Psicología por la Universidad del Salvador, acá tenemos una constante. Enfoca su tarea en las áreas de parentalidad, educación, redes comunitarias y organizaciones. Es colaborador del diario La Nación y columnista del canal Todo Noticias, y desde 1998 es coordinador general del Programa de Salud Mental Barrial del Hospital Pirovano de la Ciudad de Buenos Aires. Escribió Penas de Amor, Casos Reales y Actitudes ante el Dolor Emocional y Criar sin Miedo. Bueno, muchísimas gracias a cada uno. La verdad es que tenemos 3 invitados de lujo, así que chicos, los invito a aprovechar este rato con ojos bien abiertos y oídos atentos. Pueden escribir, los que están en la sala de Zoom, pueden escribir en el chat sus preguntas, sus comentarios. Después de escuchar las 3 exposiciones, vamos a darnos unos minutos para compartir esas preguntas y esas inquietudes y establecer esta ida y vuelta con nuestros invitados de hoy. Así que sin mucha más introducción, le doy la palabra ahora a Gabriela. ¿Se ve? Perfecto. Buenísimo. Bueno, buenos días. Me encanta estar con todos ustedes porque es una pasión. Mi gusto, obviamente, es ser psicóloga.
y espero, bueno, poder transmitir en estos minutos, con una mesa tan importante y tan buenísima, el recorrido mío para llegar a ser psicóloga y para decir hoy que creo que es la carrera de este siglo y de este momento. Cuando era muy chica, pero muy chica les cuento, antes de irme al colegio, tenía 2 muñecas y tenía una casita en el árbol, en mi jardín, a la cual las sentaba antes de irme al colegio y les decía que cuando yo volviera de la escuela, quería y esperaba que ellas me contaran en qué habían estado pensando y qué les pasaba. Volvía del colegio todos los días, iba corriendo a la casita y subía a ver y les preguntaba, ¿en qué estuvieron pensando? ¿Me quieren contar? ¿Quieren que después de que comer lo veamos? Así fui creciendo, establecí en mi misma casita un laboratorio en el cual creía que tenía que salvar a todos los insectos o habidos y por haber animalitos. Hacía trasplantes de alas, buscaba situaciones de acobijo y de nidos especiales para salvar. Pero en realidad, lo que poco a poco estaba construyendo era la pregunta que me iba haciendo, sobre todo cuando ya llegué a la secundaria y cuando empiezan años de turbulencia, donde todos empiezan a preguntarle, ¿ya sabés qué querés estudiar? Y donde muchos te ponen también otras carreras por las dudas. Y yo quería, en realidad, empezar a decir que para mí, quería hacerme preguntas, donde otros no se hacían preguntas. Leía muchísimas novelas policiales, les cuento, obviamente soy dinosauria, les aviso por las dudas, y me encantaba ver lo que otros no ven, buscando verdades. Trataba de buscar esas cosas. Obviamente, queda clarísimo que a eso necesitaba buscar respuestas. Y me empecé a dar cuenta que lo que buscaba era qué pasaba con algunos vacíos, qué pasaba en algunas cabezas, porque queda claro que todo esto fue creciendo en mí, y me encantaba ser la escuchadora, les aviso de todos los compañeros y de las compañeras. Y veía que mucho me metía en esa escucha, en que había cabezas que eran espejos de los deseos de los demás, y que había muchísimos vacíos y que me encantaba meterme para indagar por qué había esos vacíos. No fue fácil, les aviso, porque eso tenía que reunirse en una carrera, que tenía que ver con escuchar, que tenía que ver con meterme en esos vacíos, que tenía que meterme en preguntas que los otros no podían preguntar porque no se daban cuenta, o buscar esas verdades que para otros no le parecían que estaban tan a la vista como yo las veía. Obviamente, también podría decirles que me gustaba hacer magia, les aviso por las dudas, y decía, bueno, ya que está, busco una carrera que me permita hacer magia, que me permita escuchar y que me permita salvar. Era mucho, les aviso por las dudas. La vida me empezó a decir, pará, vamos más de a poco, las cosas son un poquito más sencillas. Por lo pronto también, les aviso por las dudas porque habrán escuchado, también me gustaba quedarme con el que no podía aprender, con el que tenía algo que le dificultaba. Y por eso dije, bueno, tengo que implementar pasiones. Y también después fue la búsqueda no solamente de la carrera, sino de traducir eso que pensaban todos que era una carrera, yo lo quería traducir en qué carrera era. Y descarté carreras, les aviso. Y descarté carreras también que me querían poner, que también, porque si sos buena en tal área, si te va muy bien, si tenés muy buenas notas, si tenés más bajas notas en una materia o en la otra, yo seguía pensando que me quería meter en la cabeza de ese otro, les aviso. Y para eso, obvio que tenía que estudiar qué le estaba pasando a ese otro. No me cabe la menor duda que tenía que hacerlo. De hecho, las fotos que están viendo son todas obras de arte que me meto, voy a lugares y les aviso que digo, ay, esto le está pasando, por ahí nada que ver, pobre, con el que hizo el pintor, les aviso, ¿no? Pero sí yo sigo viendo esas cosas. Y eso se fue traduciendo poco a poco en las carreras de psicología. Y después también lo complementé, porque esto lo permite la Universidad de El Salvador, también en la carrera de psicopedagogía. En esa carrera que me permitió ser, obviamente, pero batiendo bastante fantasmas, les aviso por las dudas. Muchos. Que les vuelvo a repetir, es un camino que es muy lindo. Obviamente, la vida me llevó a que no solamente tenga la suerte de serlo, de tener consultorio, de seguir siendo una gran escuchadora, sino de poder formar.
absolutamente, a otros escuchadores. Y a otros escuchadores que también tengan la posibilidad de poder meterse en distintas áreas, porque lo permite esta carrera. Al que quiere estar en el consultorio y estar escuchando lo que le pasa a los demás, qué le pasa a esos fantasmas, que todos venimos con fantasmas. De hecho, muchísimos fantasmas son los que nos dicen, vos querés seguir tal carrera, pero te va a dar plata, vos querés seguir tal carrera, pero alguien la siguió, vos dónde la querés seguir, ¿te parece? O sea, muchísimos. Lo que quiere todo el mundo, lo que me dicen los demás, los que creo que quiero. Hasta para esos debates, que son los vocacionales, estamos, como también en las organizaciones, obviamente, como también en los nuevos desafíos. Hace muy poco, les cuento, dará un mes o 2 meses, hice un curso de liderazgo y me encantó porque el grupo que me tocó a mí liderar eran robots. Y claro, yo enseguida planteé, ¿cómo voy a liderar robots? ¿Qué les pasa? O sea, a ver, esto no puede ser. Y sí, lo que pasa es que estaba teniéndome que meter en otro de los campos que se viene, que es la inteligencia artificial. Que a mí me va a encantar, les puedo asegurar, trabajar inteligencia artificial para discapacidad, porque me parece que es como en donde no hay posibilidades de no pensar que es diverso y que es distinto. Y que puede ser un complemento perfecto. Pero digo, en todas estas posibilidades, es poder decir que ser psicóloga me permite meterme, este es un nido, aunque les parezca mentira, de un pájaro carpintero. Y me pareció alucinante, no saben lo profundo que es, no saben lo profundo, lo seguí, fui metiendo el brazo hasta donde más podía, pero esto de veces es nuestra cabeza, que tenemos pájaros carpinteros que nos taladran, que nos atormentan, que nos persiguen, que no lo podemos aquietar en estos tiempos que estamos pasando, que ustedes también están pasando, que estamos todos juntos, menos mal, porque la humanidad está junto en esto, pero obviamente nos despiertan situaciones que a veces no nos dejan dormir, nos despiertan situaciones que a veces nos hacen hasta, yo les diría, transgredir, porque lo que estamos buscando es buscar encontrar el sentido de lo que nos está pasando, y de eso también se trata. Y así el tiempo me fue llevando a que tenía que completar esa pasión de escuchar, de poder preguntar qué te está pasando. En el caso mío, en la gestión, de poder formar a los que tienen que hacer esas preguntas. Y de poder colaborar absolutamente con ese deseo tan grande que tenía de chiquitita, que era poder contribuir, aunque sea un poquito, con calmar, con dar herramientas, con poder apaciguar esos agujeros que a veces tenemos, esos vacíos que nos encontramos, o poder anticiparnos, o poder hacer una prevención, o poder colocarnos en montones de campos donde la psicología hoy, por eso les decía, yo creo que esta mesa que hoy tenemos, este deleite que compartir con ustedes, es poder decirles que es una ciencia que no puede no estar en ningún otro campo, les puedo asegurar. No hay campo que no me imagine que no esté cruzado hoy por la psicología. Porque es lo que nos va a permitir dar respuestas, porque es lo que nos va a permitir poder dejarnos pensando, porque está bueno hoy hacer un espacio para poder plantearnos qué me pasa, qué estoy sintiendo, para hablar de las emociones, para hablar de ese equilibrio que es entre la cabeza, que es nuestra razón, y nuestro corazón, que es donde imparten las emociones. Y que no siempre están en equilibrio y que no siempre las podemos encontrar que piensen iguales. Y que por eso haya a veces tantos debates entre lo que me dice la razón y entre lo que me pide el corazón. Nosotros nos vamos a debatir siempre entre querer y poder. Quiero hacer tal cosa, puedo hacerlo. Y a veces queremos y no podemos, a veces podemos y no queremos. Entonces, entre ese querer y poder es en lo que vamos a estar trabajando. Y no fue fácil las decisiones que uno va siguiendo tomando, porque siempre hay una renuncia para algo. Elegir, obviamente, la clínica me llevó a tener que después preguntarme otra vez qué tipo de clínica, qué tipo de marcos teóricos. Estar en la gestión me llevó y me consume más tiempo, obviamente, pero poder compartirlo y poder compartirlo, obviamente, con la familia y poder compartirlo, obviamente, con el desarrollo también de un transcurrir diferente en este siglo, obviamente, que formar a jóvenes obviamente, en estas carreras. En poder tener, obviamente, también mi propia orientación,
de edad, para poder dedicarme. Les conté, les contaron cuando Tati decía, sí, también me dediqué a la investigación en el CONICET, y para que pudiera resolver esas preguntas que veíamos al principio, obviamente me dediqué a investigar vínculos tempranos, y empecé a hacer toda una experticia de tratar de llegar a lo más que puedo, de observar absolutamente qué pasa en los vínculos, en ese entramado, desde cuando uno nace hasta cuando uno se gesta, y pude llevar entonces a cabo las investigaciones, o sea, también es otra posibilidad, y eso lleva a poder escribir, y eso lleva a poder publicar, y eso lleva a poder transmitirle a los demás, y también trabajar sobre la anticipación y poder trabajar sobre la prevención, para poder dar lugar a que todos tengamos una palabra que ustedes ya deben estar escuchando muchísimo. Vieron, en estos tiempos por lo menos apareció la palabra angustia, y yo creo que es bueno que podamos hablar de nuestras angustias, que hay muchas situaciones de angustias en estos momentos, pero hay muchas situaciones de esperanza, porque la verdad yo creo que nos lanzamos mucho más rápido a un futuro que va a ser el de ustedes, no me cabe la menor duda, en esta construcción de poder pensar cada uno qué lugar tenemos en este mundo para hacerlo. Y la pregunta hoy, obviamente que me sigo haciendo, y me sigo encantando de preguntarme, es ¿por qué no me cuentan qué les está pasando? Y así construimos juntos, de poder pensar que pueden estar un poquito mejor si podemos pensar qué nos está pasando juntos. Y es esa construcción que se traduce obviamente en el consultorio, y es esa construcción que hago todos los días cuando voy a la facultad, o que lo hago hoy en la presencialidad remota, queda clarísimo, ¿no es cierto? Muy bien, porque sigue todo, las aulas, las clases y todo en función remota, pero que es darle lugar a que cada uno me pueda contestar. Yo creo que lo que me pasa a mí, y pueda poder quedarse la inquietud para poder seguirse preguntando a sí mismo y preguntarse al otro, ¿qué nos pasa? ¿Por qué nos pasa? ¿Por qué tenemos esos vacíos? ¿Por qué tenemos esos agujeros? ¿O cómo nos llegan a ese vacío ni a esos agujeros? ¿Y cómo llegar a que todas estas preguntas puedan, algunas tener respuestas y otras quizás no tengan respuestas, pero puedan servir al otro para irse con las preguntas que tenga que hacerse? Así que por eso me parecía que quería transmitirles esto. De cierre, así le damos la palabra aparte de la mesa, y después, si quieren, pueden hacerme todas las preguntas que quieran, es eso. Nosotros hacemos esas preguntas que otros quizás no las pueden preguntar porque no las ven, porque vemos cosas que los otros no ven. Y no es que estamos dedicándonos, perdónenme, a hacer un poquito de brujería, podrían pasar, parecerse, ¿no es cierto? Muy bien. O tener un poco eso que yo quería con la magia de a ver si le ponía la varita y me pasaba la respuesta. Pero sí que el otro tenga la inquietud de preguntarse. Y que los otros, cuando se formen, por eso dirijo a la facultad, puedan no olvidarse de preguntarse todo el tiempo. De eso se trata estudiar la psicología, de tener desde entrada o desde mientras lo voy estudiando. Y aclaro que no siempre todos los que estudian la carrera van a ir al consultorio. Muchísimos han empezado desde que entraron a que se quieren dedicar a la investigación. La facultad tiene un laboratorio hermoso de cerebros. Estamos trabajando qué le pasa al cerebro hoy, y pueden venir, y estamos así trabajando para ver qué respuestas hay, cuántos estímulos y qué nos pasa, porque a veces sin decir que hacemos nada, estamos haciendo mucho y nos cansamos igual. O pueden ser distintos, como el jurídico, como el laboral, como el educativo, como tantos campos, como lo comunitario. Lo epidemiológico, estamos hoy trabajando muchísimo en epidemiología para poder también plantear que nosotros no construimos solamente un sistema inmune biológico para no enfermarnos, sino también hay una inmunidad psíquica para no enfermarse, en la salud mental que todos necesitamos. Y de eso creo que tenemos que empezar a hablar cada vez más fuerte. Así que, como verán, ha sido un recorrido donde sigo teniendo todavía esa casita del árbol en mi cabeza, donde sigo sentando todos los días y pidiendo que se sienten para que juntos podamos responder, ¿qué crees que te está pasando? ¿Me querés contar? Así que me sigo haciendo esa pregunta, como les pregunto siempre, a que vinieron a la facultad, y que siempre sea una inquietud estar estudiando. Muchísimas gracias, absolutamente, y después, bueno, les podemos dar mi correo y a su vez escuchar las preguntas.
Gracias, Gabriela. Muchísimas gracias. Me encantó lo de seguir preguntando. Le doy la palabra sin mucha intro a Alejandra y los animo, chicos, a que vayan anotando esas preguntas, esos comentarios, eh, para que podamos conversarlos después de las intervenciones. Ale, bienvenida. Muy bien, bienvenida. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Bueno, a ver, bueno, me encantó la exposición de Gabriela, realmente la escuchaba con mucho entusiasmo y uno no deja de aprender en todo esto, ¿no? A ver, particularmente hay dos palabras que me marcaron mucho y me siguen marcando a lo largo de mi vida, y es la vocación y la pasión, ¿no? Esperen un segundito que, ahí está, así los veo a todos, me gusta ver el plano de todos los rostros ahí. Dos palabras que me marcaron mucho, y la vocación y la pasión fue algo que hoy sigue dentro mío, ¿no? Cuando era muy chica, mis padres se sorprendían el interés particular que yo tenía por las personas con discapacidad. Desde chica, en mi jardín, en mi primaria y secundario, tuve personas, amigos míos con discapacidad, y siempre mi espíritu fue el de poder escucharlos, integrarlos, porque los veía totalmente excluidos, ¿no? Y esto estamos hablando ya de hace 20 años atrás o más todavía. Y crecí con eso, y la verdad que en mi familia no había nadie con discapacidad, pero siempre mis padres decían, no sé qué le pasa a esta chica, pero siempre está con gente con discapacidad, siempre está con personas con discapacidad, donde voy había gente con discapacidad, de vacaciones, de todos lados, y siempre mi interés me llamaba mucho la atención, ¿no? Y a la vez siempre tuve este espíritu de poder dar y colaborar en todo lo que esté a mi alcance, sobre todo con personas que están excluidas. Y ahí comencé mi búsqueda, ¿no? Terminé con mucho esfuerzo de parte de mis padres económicamente en un colegio privado. Tuve esa bendición de estar en un colegio privado, pero con mucho esfuerzo de parte de ellos, ¿no? Y siempre me remarcaban esto, lo importante que es estudiar, ¿no? Y el estudiar te va a abrir puertas. Entonces, ahí fue mi mirada, y que yo sé que mis padres, tengo hermanos ingenieros y todo, y sé que mis padres querían tal vez otro tipo de estudio, apuntaban mucho a la medicina. De hecho me anoté en medicina a trabajar, a estudiar, hice el CBC, mi primer año de medicina, y me di cuenta que eso no era lo mío, que a mí me gustaba abocarme a la gente con discapacidad. En esa época no existía internet, ustedes tienen la posibilidad de investigar todo en internet, ¿no? Nosotros, en nuestra época, internet no estaba. Entonces, bueno, me acercaba a las universidades, a los profesorados, y empezaba a buscar información con respecto al tema de discapacidad, y me interesó mucho, amo la educación, y me interesó mucho esto de empezar un profesorado en educación especial. Y siempre me gustó la parte mental, siempre estudiaba el cerebro, me interesaba muchísimo por ese lado, así que me especialicé específicamente en la discapacidad mental, que hoy es la discapacidad psicosocial, eh, y en paralelo, obviamente, necesitaba trabajar, así que comencé a buscar empleo, y bueno, y uno de los primeros lugares donde fui fue en Manpower. Me acerqué a las oficinas de Manpower, una que estaba en Córdoba y Callao, pude acercar, dejar mi currículum, y enseguida me llamaron para una posición de recepcionista dentro de Manpower. Entonces yo digo, bueno, feliz, porque sabía que Manpower se dedicaba a todo lo que era recursos humanos, así que dije, bueno, es una posibilidad también acá de empezar a entender un poco cómo son los procesos de selección, y a ver qué podía hacer de mi proyecto en Manpower, ¿no?
Terminé mi profesorado, que duró 5 años, y obviamente con mi afán de querer seguir buscando y estudiando más, empecé a estudiar. La única universidad que daba la licenciatura en educación especial era El Salvador, ¿no? Entonces, nada, me tuve que poner, bueno, con el trabajo pagué mis estudios. La verdad que yo perdí a mi mamá cuando tenía 16 años y nada, mi papá no me podía solventar la universidad, así que opté por bueno, trabajar todo el día y después me iba a cursar a la facultad. Y me fui pagando mis estudios de esa manera. Y siempre adentro mío, ¿vieron cuando te dicen, estoy enamorada y sentís algo adentro tuyo que es inexplicable? Algunos le dicen esa mariposa, esa cuestión que uno tiene adentro. Bueno, así yo estaba todo el tiempo y gracias a Dios lo sigo estando porque me apasiona lo que hago, ¿no? Que va más allá de la empresa en donde estoy trabajando, que va más allá de todo eso. O sea, me apasiona trabajar en la inclusión, ¿no? de las personas que hoy están en desventaja. Entonces, con esa pasión es que trabajaba todo el día, me iba a cursar a la facultad y en paralelo, conociendo ya un poco más el negocio de Manpower y conociendo un poco la posibilidad de que otra gente consiguieran empleo, que es el negocio tradicional de Manpower Group, dije, ¿por qué no? Y esto fue que lo pensé me acuerdo patente, en el 2001, recién llegaba la primera computadora a la sucursal donde trabajaba que tenía internet, así que para mí era wow, era un mundo nuevo. Me quedaba después de hora para empezar a buscar ahí. Dije, ¿por qué no crear un área que permita la inclusión laboral de personas con discapacidad? Dije, es fantástico, o sea, Manpower da para esto porque es el tipo de negocio que tiene. Entonces me quedaba después de hora a empezar a investigar y a buscar por qué la empresa, y acá es un poco la empatía, ¿no? En ponerme en el lugar de la empresa, ¿por qué la empresa va a hacer esto? Si la empresa es lucro total, o sea, quiere ganar plata. Entonces digo, ¿por qué la empresa va a generar un área para personas con discapacidad? Bueno, y ahí me empecé a investigar y empecé a conocer que empresas, clientes nuestros, en otros lugares del mundo, sobre todo en Europa, incluían personas con discapacidad. Y bueno, y ahí veía algunos estudios que se empezaban a hacer de la OIT, de la ONU, y dije, bueno, vayamos a las fuentes seguras, y ahí empecé a investigar. Y en eso dije, bueno, ya está, esto es lo mío. Hay empresas, clientes nuestros que incorporan gente con discapacidad en el mundo, esto va a llegar a la Argentina en algún momento, y la verdad me emocionaba esto de poder, digamos, desarrollarlo. Así que me armé un preproyecto, ¿no? En el medio de trabajar todo el día, de ir a la universidad, me armé este preproyecto y muy feliz se lo presento a mi supervisora. Voy a la oficina, todo, y me dice, mi supervisora ve el papel así, se lo explico, yo re ansiosa se lo explico, hace un bollo con el papel y lo tira al tacho de basura. Yo digo, me quedé, yo estaba paradita así, 20 y pico de años, me quedaba mirando y digo, me dice, mira Alejandra, si vos te querés dedicar a esto, esto no es el lugar. Anda directamente a un colegio, andate a una fundación, pero acá en Manpower no es el lugar. Y literalmente le hizo un bollo y lo tiró al tacho de basura. Entonces yo dije, no se lo puedo creer. Al contrario de enojarme y de tirarme abajo y decir, bueno, ya está, peor, prendí una mecha dentro mío como diciendo, no me vas a ganar. Digo, vos no lo estás viendo, no es tu problema, yo voy a escalar más adelante. Entonces, seguí armando el proyecto para que quede tenga más músculo. Y bueno, ahí fue en el 2001, imagínense, bueno, ustedes eran chicos, pero el 2001 acá fue una crisis tremenda en Argentina, donde empresas que cerraban, se reestructuraban las compañías, hubo desvinculaciones. En el medio de todo esto, Manpower también pasó toda una crisis fuerte, donde algunas, digamos, sucursales y unas pequeñas, no fue tan masivo, pero hubo algunas reestructuraciones,
Y en todo eso despidieron a mi supervisora, que en ese momento me había tirado el proyecto, y a la gerenta de ella. Y vino una señora nueva, una directora, y empezó a entrevistar a la gente porque no nos conocía, digamos, no era nuestro jefe directo. Cuando nos empieza a entrevistar y nos empieza a hacer un montón de preguntas, me dice, bueno, vos, Alejandra, ¿qué te gustaría hacer? Yo ya había sido recepcionista y había empezado ya a seleccionar. Y la verdad que yo digo, mira, mi proyecto es este, y le fui con mi preproyecto de nuevo, digo, mira, yo quiero hacer esto. Entonces, y me mira con cara de bicho raro, esto 2001, 2002, esto no se hablaba, y me dice, bueno, mira, bueno, déjamelo ver, bueno, lo habla en ese momento con el presidente de la compañía, hubo una pequeña reestructuración donde yo estaba, y me pasaron a continuar seleccionando en otra sucursal, y me dijeron, mira, Alejandra, ¿sabe esperar? Me dice, porque algo me dijo el presidente que va a empezar a hacer. 2001, 2002. Bueno, y en Manpower teníamos, yo seguía trabajando en selección y seguía generando en paralelo redes de contacto. Empezaba a trabajar, a contactarme con el Ministerio de Trabajo, con el gobierno de la ciudad, a ver qué estaban haciendo, en talleres protegidos, y empecé a tirar redes porque dije, yo me quiero armar mi base de datos de personas con discapacidad y empezar a incluir. En todo esto, Manpower tenía una instancia de que cuando vos cumplías tu aniversario en la compañía, el presidente de la compañía te invitaba a almorzar. Entonces éramos un grupo de 20 personas en ese momento, no éramos muchos, y nos invitaron a almorzar a un hotel que estaba cerca ahí de la zona en el centro. Y cuando dije, bueno, este es mi momento, porque yo al presidente no lo veía siempre, lo veía una vez al año en el almuerzo. Entonces dije, este es mi momento. Cuando termine el almuerzo, me voy caminando para llegar a las oficinas, me acerco al presidente. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? En ese momento no se podía tutear a la persona, así que, bueno, y le empiezo a comentar en la calle, todo rápido, mi proyecto. Digo, bueno, mire, yo quería hacer esto, y me mira así y me dice, va a venir, espere que esto va a venir. Bueno, dije yo, me fui contenta con una luz de esperanza. Esto fue 2001-2002 y el proyecto recién prendió, porque fue todo un proceso, en el fines de 2003. Principio del 2004 fue que finalmente fui en la compañía el primer recurso full time en responsabilidad social. Pero a ver, chicos, tuve que esperar casi 2-3 años para que esto suceda. Todo esto yo no me quedé quieta, seguí estudiando, seguí generando redes de contacto. Lo que hoy se habla de networking es fundamental para poder lograr también tus propios proyectos. Y recién prendió ahí. Y creo que una de las cuestiones que siempre mi ex jefa me mencionaba era esto de mi perseverancia, ¿no? El ser perseverante. Ale me dice, vos sos perseverante, se te mete algo en la cabeza y buscás, le digo, es que a mí me apasiona lo que hago y el perseverar me permitió a mí, y el saber esperar, porque son características que a veces se pierden en el mundo de hoy, en la era digital, donde todo es ya. Yo veo a mis hijos con la tecnología y es todo inmediato, y cuando le digo, sabe esperar y esperame un minuto, no saben lo que es la espera, o sea, se desesperan directamente. Y le digo, yo creo que una de las competencias clave dentro de nuestro desarrollo profesional tiene que ver con el ser perseverante, el saber esperar los momentos, ¿sí? Y el tener un objetivo claro, ¿sí? Esta pasión, esto que ustedes están visualizando, o que son características propias de ustedes, el saber, no sé, escuchar, el saber ayudar a otros, se va formando cómo van a ser ustedes, ¿no? Y qué carreras van a empezar a elegir. Entonces, traten de seguir eso, su vocación, su pasión, y tenerlo como un objetivo claro. Empezar a hacerlo visible. Lo invisible, empezar a hacerlo visible, ¿no? Y tener una meta clara en eso, ¿no? Una vez que logré, en el principio ya del 2003,
mi objetivo de empezar a abrir un área para personas con discapacidad, la verdad que yo no paraba de trabajar, entraba bien temprano y me iba súper tarde, porque era mi proyecto, era como un bebé, entonces lo tenía que trabajar. Y bueno, la verdad que hoy, después de 15 años, les puedo decir de que, bueno, ya estoy haciendo la fiesta de 15 en el proyecto. Podemos decir que la verdad tuvimos la posibilidad de incorporar más de 2.000 personas con discapacidad al mercado laboral. También me permitió no solo trabajar en la inclusión de personas con discapacidad, sino también en la inclusión de jóvenes de bajos recursos. Yo durante 7 años seguidos, después de trabajar y estudiar los sábados full time, me iba a Ciudad Oculta a dar clases a chicos con discapacidad, a jóvenes de bajos recursos, y estuve ahí metida durante 7 años dando apoyo. Y la verdad que también mi corazón estaba puesto en los jóvenes para que tengan posibilidad de insertarse laboralmente. Y esta posición que yo tengo como gerente en diversidad me permite identificar, nosotros le decimos, los colectivos que hoy están en desventaja, ¿no? La gente que hoy está en desventaja frente al mercado laboral, como ser personas migrantes, adultos mayores de 50 años, mujeres que se quieren reinsertar, mujeres que fueron víctimas de violencia y hoy se quieren reinsertar al mercado laboral. Trabajamos mucho también con todo lo que es diversidad sexual, digamos, son diferentes tipos de colectivos y diferentes tipos de necesidades, pero con una misma situación que es la exclusión. Entonces, lo que estamos justamente desarrollé dentro de Manpower es una escuela de formación laboral para darles herramientas a estas personas que hoy están en desventaja. No hay nada mejor que la capacitación, la formación, no dejen de estudiar. El estudiar les abre puertas muchísimo. Y creo que a través de esta escuela nosotros lo que hacemos es eso, ¿no? Darles herramientas para que puedan insertarse laboralmente, ¿no? Y la verdad que uno mira para atrás, cuando Itatí me dice, Ale, ¿te gustaría contar tu experiencia? Y yo miro para atrás y digo, wow, y todavía todo lo que falta por delante, ¿no? Porque sigo con esa misma pasión y ese mismo amor por la inclusión, por la equidad, y capaz lo mío sea un granito, una gotita de agua en el océano, pero bueno, bienvenido sea que pueda poder ayudar a aquellas personas a poder insertarse en la vida, ¿no? A nivel laboral, el conseguir un empleo genera muchas, digamos, tenés mucho más autoestima, te potencia. Entonces, sabemos lo que significa tener un empleo para las personas y saca lo mejor de uno. Entonces, creo que es uno de los eslabones más importantes, poder tener un empleo, poder relacionarte con otros, y poder formarte, ¿no? En todo esto. Así que la verdad que yo los aliento a esto, los aliento a tener objetivos claros, a ser perseverantes, a saber esperar, a generar redes de contacto, que es clave, generar gente que les ayude, digamos, en estos proyectos, ¿no? Hay muchos que los van a ayudar de corazón, hay otros que son de obstáculo, o hay momentos en la vida de uno que puede ser de obstáculo, ya sea por temas laborales o temas de familia, ¿no? A mí cuando falleció mi mamá también me costó muchísimo terminar de recibirme en mi secundario y decir, bueno, acá estoy un poquito sola en todo esto, y empezar a formarme. Y conseguí actores fundamentales que me ayudaron y me acompañaron en este camino, ¿no? Así que los aliento a eso, ¿no? A ser perseverantes, saber escuchar. Este espacio que ustedes tienen vale oro, yo jamás lo tuve, o sea, yo me recibí de secundaria y no sabía qué pasaba del otro lado, nadie me vino a hablar y a decirme sus experiencias, así que, digamos, aprovechen estos espacios que son únicos como herramientas para poder crecer, ¿no? Así gracias, bueno. Ale. No, qué bueno, gracias por escuchar. La verdad que estoy también yo sorprendida de escuchar la historia completa, porque tenía como pequeñas partes y es lindísimo poder también conocer todo el recorrido. Así que muchas gracias y le paso la palabra a Miguel Espeche. Bienvenido, Miguel. Hola, ¿qué tal? Bueno, qué lindo que vienen las charlas.
Bueno, les cuento. En principio, ser psicólogo está bueno, está lindo. Yo hace más de 30 años que me recibí y la verdad que lo disfruto. O sea, que está muy bueno, es algo que te permite integrar un montón de cosas de tu vida. Al principio crees que tenés que buscar algo que te conviene en términos funcionales, ¿viste? Que te dé plata, que te ubique en el mundo, que tenga salida laboral, que es verdad. Pero después te vas dando cuenta que eso que te conviene, vos le tenés que agregar valor desde vos, desde lo que vos sos. Por eso los relatos de las vidas personales son tan importantes, ¿no? Lo que dijeron Gabriel y Alejandra sobre sus escenas en su casa, las muñequitas en la casa del árbol, la historia familiar de Alejandra, todo eso tiene recontra que ver con la profesión en sí, porque una de las cosas copadas que tiene esto es que nosotros somos el propio instrumento de trabajo. Es decir, ¿no? Que está buenísimo aprender a manejar herramientas, pero a veces tu persona es la herramienta. Entonces, yo me acuerdo que yo fui extranjero gran parte de mi infancia y adolescencia. Siempre fui extranjero porque mi padre vivía en el extranjero, o sea, teníamos que irnos de un país para otro por el trabajo de mi padre. Y cuando venía a Argentina, yo también era medio extranjero porque traía las cosas de otro lado, ¿no? Había pasado años en otro país, entonces siempre había una parte mía que quedaba fuera de juego. Y yo decía, pero ¿por qué no puedo ser como todo el mundo, viste? Y era un desastre, para mí un tormento espantoso y siempre estaba sufriendo y siempre decía, bueno, pero yo la estoy dibujando acá porque en el fondo yo soy otra cosa, porque tengo otro tipo de léxico, otro tipo de costumbres y demás. Entonces, eso, que al principio era un tormento espantoso, al final terminó jugándome a favor muchísimo en el laburo, porque justamente siempre tenemos una parte extranjera en nosotros mismos, siempre tenemos un aspecto de nuestra persona que habla otro idioma y que no encuentra a veces con quién hablar ese idioma. Bueno, yo me he transformado en un tipo que habla con los idiomas de los otros y que genero traducciones. Yo por lo menos me la dibujo así en la cabeza, digo, yo soy una especie de traductor, ¿no? Yo traduzco cosas y malos entendidos. Encima mis padres se llevaban mal, entonces yo era el hermano mayor, entonces yo le hacía coaching a mis padres para que más o menos pudieran gestionar, hermano mayor de 6 hermanos. De hecho, escribí un libro para padres, imagínense, lo que era un despelote cuando era chico, terminó siendo un libro para padres y doy charlas para padres y toda la historia. Entonces, bueno, en el colegio había un psicólogo que era horrible, era pésimo psicólogo, mal tipo, todo, pero me gustó igual. Me gustó igual la potencialidad de lo que él hacía, que hacía mal, pero era una potencialidad. En el colegio en Uruguay era esto. Y ahí dije, yo tuve suerte porque no tuve mucho debate. Yo dije, a los 14 años dije, yo voy a ser psicólogo, ¿no? Pum, su ruta, ¿no? ¿Por qué no sos psiquiatra? Porque la medicina, que qué sé yo, no, mira, yo, si tengo que ver sangre, chinchulines, todo eso, no. Yo, psicólogo, ¿viste? Tenía todas preguntas existenciales, era un tipo que vivía muchas de las cosas espirituales, leía libros que no debiera haber leído porque era demasiado chico, entonces la cabeza se me ponía así. Por suerte jugaba al rugby, jugaba al fútbol, salía con chicas, bueno, todas esas cosas más o menos iba. Pero leía mucho, eso sí, leía mucho. Gabriela, yo también leía muchas novelas policiales, ¿eh? Y eso también me adentraba y me embelezaba con las historias internas, los relatos internos de las personas y demás. También me gustaba mucho no les digo la política en el sentido de los partidos, sino las cuestiones sociales, entender a los pueblos. Eran épocas también que era la liberación. Bueno, ahora medio, qué sé yo, siempre había despelote con eso, pero había una gran valoración de toda la cuestión de la lectura política, el peronismo, el radicalismo, la liberación o dependencia. Y yo tenía un despelote en la cabeza atroz con eso, pero apasionado. Lo que yo estaba era muy interesado por estas cuestiones, despelotado, pero con pasión. Entonces, más o menos la fui llevando, seguía viviendo, iba medio a otro país, Estados Unidos o Brasil, y volvía, bueno, Uruguay.
Para hacerla corta, terminé en la maravillosa Universidad de El Salvador. Aquí Gabriela Renaud es una representante, mi hija también se recibió ahí. Y la verdad que estuvo bueno. En esa época terminaba la dictadura, empezaba la democracia, justo en el medio. Y, y también es verdad que yo estudiaba cosas que tanto en esa época no se daban en la facultad. A mí me gustaban las cosas más vinculares, grupos, y cosas semejantes que, como había mucho despelote en mi casa, yo me iba a terapia, ¿saben? Es así. Entonces, hice un grupo de terapia y iba al psicólogo. Y entonces aprendí un montón de mí mismo y me di cuenta, tarde o temprano me fui dando cuenta que ese aprender de mí mismo era un instrumento importante para poder entender a los demás. Que esa es la maravillosa ecuación, que cuando te metes más adentro mismo, paradojalmente más abierto y disponible estás para el prójimo. No hay una lucha entre yo y vos. Hay una comunión entre yo y vos. Más me conozco, más te puedo conocer. Entonces, desde ahí se arma una ecuación muy copada, muy linda, que derivó en distintas cosas, les cuento. Ya con un hijo y ya tenido que ganar a un mango, un día yo tenía un contacto en el diario La Nación, fui y le dije, escúchame, ¿tenés una camioneta que yo te la manejo para repartir diarios? Porque tengo 2 pacientes, yo creí que los pacientes iban a caer solos, ¿no? Yo ya estaba recibido, y no te llegan así, como que bajan y dicen, ah, Miguel Espeche, qué bueno que te recibiste, estaba esperando para irte a ver. No fue así. El tipo me dijo, mirá, justo estamos necesitando a alguien que escriba de cosas cotidianas en el diario. A ver, mostrame, ¿sabés escribir? Me hizo hacer unas pruebitas así. Ah, bueno, más o menos escribís decentemente. Para eso también me sirvió que cuando era chico, para no volverme loco, yo escribía todo lo que me pasaba, ¿no? Yo escribía. Y eso me sirvió un montón. ¿Quién hubiera pensado, no? Lo que podría... Hasta a veces creo que mis padres me miraban con preocupación, ¿cómo escribe? ¿Y cuánto escribe este pibe? Al final terminó siendo algo que, de hecho, yo sigo escribiendo, escribo con diarios, revistas y todas estas cosas. Entonces, bueno, ahí empezó un tema que fue pintoresco, porque yo no tenía un mango partido por la mitad y era bastante conocido porque estaba escribiendo en el diario La Nación. Yo creí que iban a venir un montón de pacientes y no vino nadie. Pero la seguí remando, y en el interín, bueno, fueron pasando algunos años y me metí primero en un posgrado. Dentro de ese posgrado conocí a un profesional, se llamaba Carlos Campelo, que tenía una movida de talleres comunitarios dentro del hospital público. Eso era lo que se llama promoción de la salud. ¿Qué quiere decir esto? Vos no trabajabas con la patología, ¿viste? Mirás al tipo a ver qué le está pasando de malo, sino que lo mirás al tipo y le decís qué está pasando de bueno, qué es lo que tiene de potencia esta persona, ¿no? Y cómo esa potencia se multiplica cuando está con otros, porque sobre todo en la gran ciudad, muchas de las situaciones angustiosas, atormentadas que tenemos los seres humanos, tienen que ver con el aislamiento, con estar medio como extranjeros dentro de nuestra propia tierra, ¿no? Y no tener cómo vincularnos. No es que estemos mal esencialmente, pero son difíciles las formas de vincularnos. Entonces, para hacerla corta, terminé insertado en un programa de talleres del hospital público, que en su momento eran 300, 400 talleres de ayuda mutua entre los propios vecinos, y ahí descubrí que algo que esbozaron Alejandra y Gabriela, que no es la clásica del psicólogo con el paciente, eso sí, pero la psicología abre juego a un montón de cosas, a un montón de cosas. Vos podés escribir, podés leer la existencia desde otro lugar, o aparte no es de un lugar de la psicología, es vos con la psicología como instrumento. Nunca la psicología te va a suplantar a vos. La psicología te acompaña a vos, así como vos sos, para que vos hagas lo que tengas que hacer en esta vida. Y eso está bueno, porque ponele que hoy ustedes son chicos y por ahí tienen baja autoestima y qué sé yo, creen que no pueden.
es seguro, ustedes todavía no se dieron cuenta, pero seguro que tiene unas cosas recopadas que están eclipsadas por ahí por la coyuntura, por la situación actual, porque tiene un modelo de lo que debieran ser, pero ese propio dolor, esa propia tristeza que ustedes puedan tener, quizás es un signo de su capacidad, no de su incapacidad. Quizás, por ejemplo, la capacidad de ponerse triste por las cosas es una capacidad. No, está bueno estar triste y no, es desagradable. Pero es mucho peor no estar triste por nada porque no sentís nada. ¿Se entiende? Entonces está bueno entender el sentido de los sentimientos, valga el juego de palabras, y desde este punto de vista, por ejemplo, a título de ejemplo, dentro de estos talleres, que son muchos, que trabajan en el hospital, no sé si les interesa, no sé si abundar demasiado, por eso vienen miles de personas por semana. Bueno, ahora estamos todos en cuarentena, entonces todo es por Zoom, por Meet, por todas estas cosas, pero la verdad que es una movida en donde los propios vecinos, como les decía, comparten y hacen grupos de conversación, ¿no? Y eso es muy lindo porque fíjense que yo que me sentía tan extranjero, termino dirigiendo un programa que se llama Programa de Salud Mental Barrial del Hospital Pirovano. Encontré mi barrio, encontré mi lugar, encontré también las maneras de traducir, porque somos de muy distinto palo los que hablamos en esos talleres. Y yo mismo soy de palos muy distintos, porque en mí habitan cosas muy distintas. Yo escribo en los medios, también estoy en la televisión, tengo una columna en televisión, en TN, en Canal 13, y hace ya bastantes años, han pasado años ya, unos cuantos años que estoy muy metido en los medios periodísticos, y eso tiene que ver justamente con la posibilidad, me doy cuenta, ¿no? Porque al principio te va pasando, y después decís, ¿por qué me va pasando? Y bueno, me doy cuenta que tiene que ver con esta posibilidad de traducir, de encontrar léxicos en común, no solamente entre personas diversas, sino entre las partes diversas que tenemos nosotros, ¿no? Y esa posibilidad de por ahí decir las cosas como lo diría la señora Alicia del sexto piso de acá de mi casa, o por ahí un poquito, algún chamullo más académico, ¿no? Ir generando puentes, está bueno, es lo que me gusta, ¿no? Y también es una manera de ir hacia mi pasado y decirme a mí mismo, Miguel, tranquilo, ya vas a encontrar sentido a todo esto que te está pasando. Y es más, lo vas a encontrar a través del hecho de compartir con otros, en una profesión muy linda que se llama psicología, que te habilita un montón de cosas, incluso a hacer cosas que no tienen que ver con lo clásicamente adjudicado al gremio psicológico, porque ustedes pueden trabajar en cualquier lado y lo que hayan aprendido del alma humana les va a servir en cualquier lado y les va a servir en la familia. Hay un tema con la familia. Una vez mi hija, antes de ser psicóloga ella también, me preguntó, padre mío, no dijo así, dijo, papá, esto que me estás diciendo, ¿me lo estás diciendo porque sos psicólogo o porque sos mi padre? ¿No? Y yo todavía no sé qué le respondí. Yo dije una cosa así como para salir del paso, pero todavía no encuentro la respuesta porque está tan conjugada las dos cosas. Lo que sí le digo que no es una maldición que tenemos los psicólogos de siempre estar afuera de la situación, solamente mirando tribuneramente la existencia. Vieron que siempre que... Eso sí, si ustedes son psicólogos, siempre que llegan a un asado, van a decir todos, uy, cuidado con lo que digamos, que llegó que es psicólogo. Eso se lo van a tener que fumar, es así. Ustedes después dicen 2 o 3 pavadas para que vean que ustedes son del palo, ¿viste? Claro, pero en el momento, yo subo al ascensor y el otro día, bueno, antes de la cuarentena, una vecina le dice a una visita, íbamos 3 en el ascensor, dice, tené cuidado con lo que digas porque el señor es psicólogo, ¿no? Ja, 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 sí, ja, ja, ja. Bueno, no es tan real esto de que estamos afuera de la existencia. Estamos adentro de la existencia, compartimos, ¿no? Al menos es una posibilidad. Entonces, en ese sentido, me parece que es una re linda profesión que habilita a que seamos quienes somos, no nos tenemos que dibujar de otra forma, incorporando lo que mucha gente ha pensado, investigado,
ha generado, ha desarrollado en una ciencia que está muy buena y que abre todos los días nuevos horizontes y que, como decía Gabriela, no hay un terreno de lo humano en donde no esté presente. Así que bueno, espero que les haya servido esto que les digo y bueno, después la seguimos con preguntas y demás. Gracias, Miguel. Espectacular. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que es difícil cortarlos porque yo me engancho también escuchándolos. Me quedo ahí prendada. Voy a intentar resumir algunas preguntas para no irnos demasiado de tiempo. Y la primera tanda, digamos, se la voy a dedicar a Gabriela, le voy a pedir que nos ayude acá, porque hay mucha pregunta que tiene que ver con precisiones sobre la carrera o sus declinaciones. ¿Cuál es la diferencia entre psicología y psicopedagogía? Si hay una vinculación de la psicología con la criminalística. Y después hay algunas preguntas sobre especializaciones, neuropsicología, sexología. Si nos puedes aclarar ese panorama. Buenísimo, buenísimo. Sí, la carrera de psicología, a ver, al hacer las dos cosas, imagínense que toda la vida me fui preguntando o por qué estudié las dos o qué diferencia hay entre las dos. La carrera de psicología es obvio lo que les estuve contando, es bien la pregunta para escuchar qué pasa con esas emociones, qué pasa con eso que no se puede preguntar otro, que no sea la reflexión, y cómo encontrar a través de esas respuestas qué está pasando. Qué fantasmas obturan, qué fantasmas nos dejan, qué fantasmas nos habilitan, que han escuchado. Tanto el camino que contó, obviamente, ¿no es cierto, Miguel, o que contó Alejandra, tiene que ver con esas presiones, qué pasa con la historia de los padres, qué pasa hasta la intergeneracional, con abuelos, con historias, con los países, con los lugares. Y psicopedagogía va a trabajar mucho más todas esas preguntas, pero con el aprendizaje. ¿Por qué no puedo aprender? ¿Qué me dificulta aprender? ¿Cómo aprender? Y por eso también va a trabajar sobre todas las generaciones, sobre todas las etapas, pero va a intercalar todo lo que tenga que ver con la palabra del aprendizaje. Es un exquisito estudiador de cómo aprender y hoy está muchísimamente en boga porque hoy la pregunta de la humanidad, la parte de la inclusión, yo la escuchaba muy detalladamente a Alejandra, no es menor a todos los colectivos vulnerables decirle que con la palabra de poder aprender uno puede mejorar su capacidad y para poder trabajar esa inclusión. Ahora bien, las preguntas para los dos tienen que ver con esto. En el aprendizaje, porque es un ciclo donde desaprender y reaprender, todo el tiempo lo tenemos que hacer, y desde la psicología, contestarnos qué nos está pasando, qué nos habilita para estar mejor, la tenemos que hacer también. En la Universidad de El Salvador, las dos carreras tienen los 2 primeros años materias comunes, de manera tal que psicología son 4 años y medio o 5 y psicopedagogía son 4 años. Si yo curso las dos, en 6 años puedo ser licenciado en psicología y licenciado en psicopedagogía. Pero ambas dos carreras tienen campos diferentes. Después ustedes preguntaron sobre corrientes dentro y marcos teóricos. Preguntaron sobre neuropsicología, sí, uno puede, desde la psicología van a tener un tronco de neurociencias, por eso yo les contaba que tenemos el instituto, a los cuales los invito, no en este momento no estamos abiertos en presencialidad física, pero cuando la tengamos, para trabajar con los cerebros, de hecho se sigue trabajando remotamente, entonces tiene todo el campo de las neurociencias. Y yo puedo, si quiero, continuar, y hay gente que se especializa en neuropsicología. Que puede serlo si es neurólogo, porque es médico neurólogo y se especializa, pero sobre todo hay una rama muy fuerte de la psicología en la neuropsicología o en la neurocognición hoy. ¿Por qué? Porque se estudia, imagínense que hasta el siglo pasado, 20, del cerebro se conocía el 75%, no se conocía el 25%, nada más se sabía. Hoy estamos intentando acercarnos un poquito más. Ustedes preguntaron sobre psicoanálisis o sobre si es lo mismo ser un psicoanalista o ser un psicólogo o psicóloga. El psicoanálisis es un marco teórico, que obviamente su padre fundador fue Freud, y que de ahí en más enlaza muchas escuelas de psicoanálisis. ¿Puedo ser psicólogo o psicopedagogo y ser psicoanalista? Sí. ¿Puedo ser médico y seguir psicoanálisis, psiquiatra y psicoanalista? Sí. Es un abordaje como ser sistémicos, como ser gestaltísticos, o cognitivistas o conductistas. Son marcos teóricos. ¿Alguna más había que no?
No, buenísimo. Después hay muchísimas preguntas, pero me quedo con eso. Creo que diste un buen pantallazo como orientación. Y acá vuelvo a reiterar para los chicos, no damos respuestas recetarias. Tienen que seguir investigando, pero está bueno tener criterios y estas indicaciones buenas para que cada uno haga su profundización. Ahora tengo una pregunta para Ale. Em, Dos, en realidad te enlazo, Ale. Una, preguntaba Ana, si cuando vos te acercabas a las personas con discapacidad que contabas, era con la idea de ayudarlos o de entenderlos. Digo, le hago la pregunta, pero me parece que ahí hay como un caminito lindo para desarrollar. Y también alguien preguntaba cómo es el desarrollo de la psicología en lo organizacional. Muy bien. Respondiendo a esa pregunta, la verdad que ambas. Este, me interesaba mucho poder entenderlos, qué es lo que le pasaba en su interior, cuáles eran los obstáculos que ellos consideraban que tenían y por otro lado, eh, ser como un facilitador, ¿no? Como yo siempre digo, como un puente, ¿no? Entre la necesidad, entre la situación y las posibilidades que tienen de insertarse laboralmente en este sentido, ¿no? En este campo. Con lo cual me interesaba ambas cosas. Y hoy mismo en la oficina, si bien trabajo muy codo a codo con el área de recursos humanos, o sea, interna, ¿no? Se generó de manera informal, porque la verdad que no se pensaba, me tienen a mí como una referente en la escucha de problemas, ¿no? Donde hay problemas, vayan a Ale, y la verdad que se generó ese espacio, más allá de todo el tema de discapacidad y que obviamente dentro de la compañía también se incluyeron muchas personas con discapacidad, y siempre yo estoy siguiéndolas, ¿no? O sea, estoy pendiente si necesitan algo. También se generan estos espacios de escucha ante situaciones de problemas que se puedan ir generando en la compañía, ¿no? Y aplica mucho en temas de diversidad en general, ¿no? Y después, ¿y Tati, cuál era la otra pregunta? Sobre el rol de la psicología en lo organizacional, que me parece que está muy entrelazado con lo que estás contando. Pero... Sumamente, sí. Entrelazada, digamos, dentro, para que se den una idea, creo yo que el 60% de la compañía son psicólogos. O sea, se trabaja muchísimo en todo lo que es el proceso de selección, el tema de trabajar en todo lo que es consultoría, en recursos humanos, en outplacement, assessment. O sea, hay un montón de ramas dentro de lo laboral que se puede trabajar siendo psicólogo, ¿no? Creo que tienen un abanico enorme de posibilidades con esta carrera tanto de clínica, de hacer clínica, como decía Miguel recién, de poder también escribir, de poder relacionarte en la parte organizacional, en todo lo que es la psicología. Así que digo, la verdad que es una hermosa carrera que les ayuda a trabajar en varios espacios, ¿no? Gracias, Ale. Clarísimo, muchas gracias. Bueno, y ahora le voy a pedir a Miguel ayuda con un grupo de preguntas, que las leo todas de corrido, me parece que están vinculadas. ¿Cómo logran ganarse la confianza de un paciente? Esa se repitió varias veces. ¿Les afectó en su vida personal el saber algo de un paciente? ¿Cómo logra un profesional de la psicología no ser tan permeable a la problemática del paciente? Y en la misma línea creo, pero un poquito más técnica esta quizás, si se descubre algo malo de un paciente, alguna situación de violencia o de abuso, ¿hay que avisar a la policía? Bueno, son muchas preguntas. Chicas, ustedes ayúdenme porque decime la primera para así sintonizo. ¿Cómo te ganás la confianza de un paciente? Y más o menos como te la ganás con el taller mecánico, es decir,
mirando a los ojos y siendo vos, o sea, no tenés la idea, al menos desde mí, no es generar un escenario actuado de confiabilidad. Uno es quien es y honestamente se presenta ante quien viene a verlo en un encuadre, me estoy refiriendo a un encuadre clínico, un encuadre de terapia, ¿no? La persona viene, se supone que alguna referencia tiene y te mira a los ojos, lo miras a los ojos y se produce lo que tendrá que producirse. Es decir, mientras vos seas confiado o confíes en tu honestidad y demás, lo demás se dará por añadidura, y si no se da, será que no se tiene que dar. Yo por lo menos lo planteo desde ese punto de vista. Obviamente, siempre te toca, ¿cómo no te va a tocar las situaciones que a veces muy angustiosas o incluso terribles que pueden generarse o que te traen al consultorio o en un grupo o lo que sea? La idea es mantenerse uno en un espacio en donde se refleje lo emocional, pero no que te metas con todo el cuerpo al pozo donde está el otro, porque si la idea es que quieres salir del pozo, vos te tenés que mantener fuera del pozo para poderlo ayudar. Entonces por ahí es bueno entender cuál es tu rol y entender que vos tenés una incumbencia específica y no la del salvador de la patria, porque no sirve ese tipo de cosas. No hace falta ser un salvador para ser generoso en la interacción con el otro y ayudarlo, ¿no? Hay otras maneras, incluso a veces está bueno ser medio como austero, ¿no? Como que el otro tenga que moverse, como el padre que se queda parado y el chiquito tiene que hacer el esfuerzo para ponerse de pie, para emular a ese padre, en vez de que el padre se agache y lo agarre y le haga upa, ¿no? Hay de todo en ese sentido. Y sí, hay leyes en relación a situaciones de violencia en donde el secreto profesional se subordina sobre todo con menores, ¿no? O sea, si un psicólogo es testigo o tiene conocimiento de una situación perversa o algo así, hay leyes que regulan lo que tenemos que denunciar y avisar a las autoridades para casos que, les digo la verdad, a mí no me pasó nunca. Una vez algo parecido, pero no es una cosa de todos los días que aparezcan estas cuestiones. Obvio, también tiene que ver con qué tipo de trabajo uno tenga, pero bueno, sí, en ese sentido el secreto profesional tiene algunas limitaciones que tienen que ver con algunos delitos bien tipificados. Gracias, Miguel. Aprovecho este ratito, les quiero hacer una pregunta más, pero la quiero despedir a Ale, que tiene otra reunión ahora y se tiene que ir. Ale, para que puedas saludar antes de partir. Bueno, muchas gracias. Gracias por este espacio. Le dejé ahí en el chat mi mail para que cualquier consulta o duda, no hay problema que me escriban directamente. Gracias, Gabriela, Miguel, me encantó escucharlos. Un placer, y espero ya encontrarnos pronto también en otros espacios. Un beso grande. Chao, hasta luego, nos vemos. Gracias, Ale, muchísimas gracias. Bueno, y me tomo 2 minutos más porque quiero retomar una pregunta. Hay muchas más preguntas, hay muchas preguntas sobre dónde estudiar, sobre otras ramas de la psicología, sobre la niñez, los menores y demás. Los invito a los chicos a investigar y a replicar esta conversación con otros psicólogos. Esto es como un ensayo, ¿no? Tomen esta charla como un paradigma para ir a hacerla con otro, con el amigo del amigo, con el psicólogo que saben que es del edificio, así como le pasa a Miguel en el ascensor, por ahí ustedes tienen alguno, lo agarran y le preguntan. Pero me voy a detener en una pregunta que me parece que puede abrir más. Hay varios que les preguntan, a Miguel en particular y otros que tiraron la pregunta abierta, ¿qué aconsejarían leer para introducirse en la psicología? ¿Qué libro o qué autor, o digamos, dónde buscar para profundizar en eso? Bueno, eso es muy personal, ¿no, Gabriela? Es como las novelas policiales estaban buenas como porque no es solo psicología. Lo lindo de la carrera es que vos lees buena literatura y estás en psicología. Vos lees poesía y es psicología. Incluso un prospecto de remedio y es psicología, porque de alguna manera está ahí presente. Entonces,
qué sé yo, a mí me gustaba mucho Viktor Frankl, por ejemplo. A mí, por ejemplo, yo no me llevé bien con Freud, nunca. Sí, muy bien, te respeto, todo lo que quieras, buenísimo, pero medio un embole para mí, ¿eh? Pero había que estudiarlo y se estudiaba, no me generaba una gran pasión. El hombre en busca, el hombre en busca del sentido, el hombre en busca del Sí, sentido, de eso, Viktor Frankl, es un lindo sí, libro. sí. Yo sí amo a Freud, obviamente, y amo a toda la escuela francesa para contarles, pero me parece que tiene muy buena razón, Miguel, si uno tiene que empezar a leer, no descartaría empezar por Viktor Frankl, primero por su propia historia, la verdad que es tan importante conocerla y recorrerla, ¿no es cierto? Hay que sacar resiliencia del dolor terrible, ¿no es cierto? Él hace toda su obra en todo lo que tiene que ver los campos de concentración, así que me parece que es importantísimo, y encontrarle sentido a esa vida y en ese momento, wow, ¿no? Entonces, digo, El hombre busca el sentido es un libro no nuevo, es un clásico. Yo diría que hasta el Principito, perdónenme, yo no sigo, nos dejó de sacar metáforas, ¿no es cierto? O Richard Bach en todos montones de libros, ¿no es cierto? Todo lo que tiene que ver, obviamente, Juan Salvador Gaviota, o sea, libros clásicos, pero que nos posicionan en esas preguntas que estábamos hablando casualmente, ¿no? Y hay un libro que por ahí es más denso, les aviso, pero que yo la verdad no lo quería leer, que salió hace poquito de Paidós, la hipnosis, porque dije, no, la verdad no tengo dentro la rama de hipnotizar, ¿no? Que la tenía, que empezó Freud, que después fue malo para hipnotizar, les aviso. Pero el libro cuenta muy buena a nivel novela la historia del psicoanálisis y cómo empieza también esas preguntas en esa época y lo que implicó todo el siglo XX para lo que hace, y sobre todo en la Argentina. Pero me parece tal cual lo que dice Miguel, ¿no? O sea, uno empieza por otros libros que por ahí son más clásicos, por más que hoy hay muchísimo, obviamente en psicología, queda clarísimo, y hay para poder leer, ¿no? Pero bueno, si ustedes ahora tienen tanto en la página, obviamente, de Miguel, o mi correo, o lo que te recién, ¿no es cierto? Muy bien también, pero lo que quieran preguntarnos también, y podemos pensar más y decirles, bueno, para esto, es esto, sin Claro, ningún inconveniente. sí, sí. La Gracias. serie de Netflix no me está gustando tanto, la empecé a ver con mucha, buenísima ahí, la traté de ver, la vi, obviamente, pero no me parece que fue como exagerada y es mucho más que se apartó, indudablemente, no es, o sea, está buena para verla. Freud sí en algunas cosas y en otras está como más recreada, inventada y todo, pero bueno, hay una película que no se vio mucho tampoco, yo diría casi nada, que si ustedes me mandan un correo la voy a buscar, se hizo pensando en los dos mundos, los anti-Freud, que hoy están muy fuertes, que no existió, que se armó como personaje, les aviso, que todos los historiales, porque vieron que hoy es la época de la posverdad, podemos pensar de un mismo hecho dos cosas totalmente diferentes, y los freudianos terriblemente. Y entonces hicieron 30 y 30 testimonios. Así que si me mandan un correo, esa película es documental para verla, y una que se dio hace 3 años, Un método peligroso, es inglesa esa película, y ahí está Freud y Jung, y está buena para ver los métodos en esa época. Digo, Ah, son bueno, este. para condimentar. Espectacular. Qué genios. Bueno, un millón de gracias a ambos y bueno, a Ale que también nos acompañó en este rato. La verdad, un honor compartir este espacio con ustedes. Espero, y por los comentarios en el chat veo que los chicos comparten también, así que les agradezco mucho a cada uno por la generosidad de compartir su historia y sus vivencias, ¿no? Su experiencia. Y a todos los participantes de Socios 2020 los invitamos a completar una encuesta cortita, muy cortita sobre este rato, porque queremos también seguir dándonos cuenta y entendiendo cómo funcionan mejor estos espacios para ayudarlos de la mejor manera. Así que ahí Guille está poniendo en el chat el link para que todos puedan dejarnos sus comentarios. Y a todos los que nos están siguiendo por Facebook, que no dejen de estar atentos a las próximas charlas. Hoy tenemos un día muy interesante y mañana también, el último día de charlas. Fueron más de 30 esta semana, con más de 100 profesionales compartiendo su experiencia con los más de 2.000 chicos que están participando de toda esta movida que ya excedió el programa de socios. Así que muchísimas gracias de vuelta a Gabriela, Miguel y a todos los Bueno, un presentes. gusto, ¿eh? Gracias, chicos. Muchas Gracias, gracias chicos. por compartir con nosotros.
Muchas Igual, gracias a los gracias. chicos también por Gracias. venir. Muchas gracias a Gracias. todos. Hasta luego. Gracias. Gracias.